Buenas tardes y bienvenidos a todos y todas a un nuevo webinar de ETAP España, un webinar que hoy realizamos en colaboración con Schneider Electric Iberia para abordar este webinar sobre selectividad y coordinación de protecciones con Caneco, la solución de ETAP, del portfolio de ETAP, y Schneider Electric. Como decía, hoy nos acompañan como ponentes Jaume Rubio y Irene Sánchez, que es nuestra compañera de ETAP España, ingeniero de soporte técnico y de formación. Muy buenas tardes a todos. Como ha dicho María José, soy Jaume Rubio, responsable de aparamento de protección de baja tensión en Schneider Electric España y Portugal. Y hoy lo que veremos es una presentación en unos 15 minutos aproximadamente de los conceptos básicos, una introducción básica a los conceptos de selectividad y filiación en baja tensión, ¿vale? En cuanto a selectividad, debemos recordar que se trata de conseguir que ante cualquier tipo de defecto, la protección que aísle ese defecto, es decir, que dispare, que abra el circuito, sea la que está más cercana al defecto. En la imagen del esquema simplificado que vemos en pantalla arriba a la derecha, si hay un defecto en la salida, la segunda empezando por la derecha, por ejemplo, debería saltar el dispositivo D2 y debemos hacer siempre lo necesario para evitar que salte o que dispare el dispositivo de cabecera de 1, ¿vale? Que dejaría a oscuras o sin alimentación, sin potencia a todos los circuitos de una instalación o aparte de él. Y lo que nos interesa, por tanto, es limitar los efectos de un defecto a solo el circuito al que le está afectando, ¿vale? Hay varios tipos de selectividad. La selectividad total, parcial o ausencia total de selectividad. Hablamos de selectividad total si para todos los valores de corriente de defecto, de intensidad de sobrecarga o cortocircuito, el sistema de protección, el interruptor de protección que dispare, siempre será el que está más cerca del defecto y nunca, en ningún caso, va a disparar el de arriba de todo. La selectividad parcial es si la condición anterior no se cumple hasta el máximo valor, sino hasta un valor intermedio, ¿vale? A partir de ese valor intermedio puede ser igual de probable que dispare el de cabecera o el interruptor de abajo, ¿vale? Es decir, que podemos no tener selectividad a partir de un valor determinado de corriente nominal, de corriente de efecto, perdón. Y no hay selectividad en caso de cualquier tipo de defecto que siempre va a disparar el interruptor de cabecera, ¿vale? Este es el peor caso. Para ello, tenemos la posibilidad de regular las curvas de disparo de los interruptores automáticos, ¿vale? Y el objetivo, digamos, de una curva de disparo es representar, como veis aquí gráficamente, la intensidad y el tiempo que tarda en disparar un interruptor ante un determinado nivel de corriente, o mejor dicho, de sobrecorriente, de sobreintensidad de corriente. Siempre hay una zona de precisión o de poca, o sea, de incapacidad de decir si va a disparar aquí o no, pero por encima es la zona que vemos aquí en la gráfica en color rojo, en que tenemos la apertura asegurada. Y en la parte de abajo de color verde es la zona que seguro que no va a disparar tampoco el equipo en ningún tiempo, ¿vale? Y es en medio donde tenemos la curva de disparo, el límite entre las dos zonas. Son curvas normalmente representadas, como veis aquí, en gráficas horizontal y vertical, asintóticas. Es decir, en la gráfica horizontal tenemos corrientes relativas, pero no en valores directos, sino en múltiplos veces la corriente nominal. Y en el eje vertical tenemos el tiempo de disparo, el tiempo que necesita el interruptor para disparar en segundos, ¿vale? Como veis, la escala no es proporcional, sino que pasamos de 0,001 a 10.000 segundos arriba de todo. Varía muy rápido y por eso es una escala logarítmica, ¿vale?
Muchas veces en algunos aparatos, la mayoría de ellos, los más simples, los más pequeños, estas curvas de disparo son fijas, no son regulables, pero nosotros en el otro extremo tenemos interruptores en que estas curvas son regulables. Por eso vemos las flechas negras en la gráfica de la izquierda, en que cada tramo de la curva se puede regular, ¿vale?, con potenciómetros, digitalmente a través de un menú en pantalla, etcétera, ¿vale? Regulando las curvas podemos conseguir que esta curva intensidad-tiempo del interruptor de abajo esté siempre por debajo, en la parte inferior, de la curva que tiene el interruptor de arriba, para que así dispare más rápido el de abajo que el de arriba, ¿vale? El objetivo sería ese, pero a veces hay tramos de la curva, sobre todo cuando nos dirigimos a la zona más de la derecha, de corrientes mayores, en que se suele encontrar zonas de intersección entre las dos curvas, y es cuando tenemos selectividad parcial, ¿vale? Para regular las curvas vemos aquí ejemplos de interruptores concretos de Schneider dentro de las gamas Compact NSX-M de Carrel Dean hasta 160 amperios de Schneider Electric, ¿vale? En la imagen de arriba, en que tenemos la mínima expresión de regulación de la curva. O sea, aún más mínima expresión que esta sería un equipo de Carrel Dean, de un interruptor monotérmico, por ejemplo, en que no tiene ninguna posibilidad de regulación. En este caso vemos que se puede regular el umbral de disparo de corriente térmica y sub R desde 112 a 160 amperios, por ejemplo, ¿eh? Es por poner un ejemplo de cómo es un interruptor real, cómo se regula, ¿no? Se regula mecánicamente con este selector rotativo, ¿vale? Desde su frontal, la parte inferior del interruptor, en un cuadro eléctrico quedaría en la parte inferior del interruptor, debajo de su maneta de empuñadura de disparo. Y vemos en el gráfico también dibujado, serigrafiado en el frontal de dicha unidad de control, que tenemos que la intensidad de I sub I, la intensidad magnética, a partir de la cual dispara en milisegundos de forma casi instantánea, a partir de 1250 amperios dispararía de esta forma, ¿no?, para corrientes muy grandes. En este caso sería un equipo de 160 amperios nominales, y 1250 amperios sería unas 8 veces aproximadamente la corriente nominal máxima de cuando está regulado el térmico al máximo, de 160 amperios. Por lo tanto, la I sub R es la regulación de corriente de disparo por térmico o de defecto de sobrecarga, ¿vale? Y para disparo o disparo ante defectos de cortocircuito, que disparan en milisegundos, tenemos una regulación fija, ¿vale? No se puede modificar por el usuario y siempre es al mismo valor de 1250 amperios, ¿vale? En este caso sería corrientes de cortocircuito. Las corrientes de sobrecarga son corrientes, en este caso, su límite a partir del cual se considera sobrecarga se podría regular entre 112 y 160, y a partir de ese momento, cuando supere ese umbral marcado aquí, cuando lo situemos de 160, por ejemplo, seguro que va a disparar cuando se superen un 5% dicha corriente, ¿vale? Por debajo de dicho 5% de 160, por encima de 160, no va a disparar nunca. Y por encima, pues va a empezar a disparar, bueno, va a disparar, pero al cabo de un tiempo bastante prolongado, de bastantes segundos o minutos incluso, ¿vale? Depende del aparato. Y por contra, cuando dispara ante un cortocircuito, cuando supera el umbral de 1250 amperios, en este caso, dispararía en el orden de milisegundos. A vista de una persona sería casi instantáneo, ¿vale? Porque es una corriente que puede provocar incendios, explosiones, chispas, daños muy bruscos en el cuadro, un cortocircuito. Y en la parte inferior vemos la imagen de un interruptor con unidad de control electrónica, donde tenemos muchos más tramos de la curva de disparo que son regulables, ¿vale? No es el interruptor más regulable del que disponemos en catálogo, pero sí que es bastante regulable para poder variar y adaptarnos a la instalación en cuanto a I sub R, I sub SD y corrientes de protección diferencial y delta N, y tiempo de disparo, retardo de disparo contra defecto diferencial, T sub delta N, ¿vale? En este caso es un interruptor Compact NSX, en este caso sería de 570 amperios nominales máximos, ¿vale? Y se puede regular hasta 250 aproximadamente amperios como mínimo en su umbral térmico, ¿vale?
El umbral magnético también se puede regular en este caso desde una vez hasta 10 veces la corriente antes regulada y sub R, ¿vale? La del térmico. Es un factor multiplicador y cada vez que dispara pues se iluminaría, por ejemplo, aquí arriba los LEDs de que está superando el umbral térmico, en rojo que está superando el umbral magnético, etc. Y la parte sombreada siempre en fondo verde es la regulación de las protecciones de fuga a tierra o protección diferencial. Que tenemos esta presentación, quedará para vosotros también, os la pasaremos. Aquí vemos los diferentes puntos de regulación de cada tramo de la curva de disparo, o lo que no se puede regular en algunos casos, ¿no? Disponemos para la asociación de interruptores, es decir, si en una instalación colocamos uno aguas arriba en un punto del esquema eléctrico y otro aguas abajo, tenemos tablas que nos dicen hasta qué corriente de sobrecarga o cortocircuito, qué corriente de efecto en definitiva, podemos tener que el interruptor de arriba es más lento que el de abajo, es decir, que el de abajo dispara antes. En este ejemplo que tenemos aquí es un extracto de nuestras tablas de selectividad que tenemos en nuestros documentos técnicos, que compartiremos también con vosotros al final de la jornada de hoy, en que tenemos que la parte de arriba, el interruptor de arriba, en este caso es un NSX-M, ¿vale? Con la unidad de control MicroLogic 4.1. Es la que antes hemos visto, parecida, vaya, a la que antes hemos visto ampliada, que se puede regular tanto en térmico, magnético como diferencial. Y abajo tenemos un interruptor de carril DIN, de protección simple, sin regulación de la curva de disparo, que tiene una curva de disparo evidentemente fija, sin posibilidad de modificar el térmico y el magnético. Y veamos lo que ocurre si utilizamos un aparato de 25 amperios arriba, de la gama NSX-M, y uno de 10 amperios o menos de la gama IC40 abajo, de nuestra gama Acti9. Pues en este caso tenemos que hay selectividad hasta 0,37 kiloamperios, es decir, hasta 370 amperios, ¿vale? En este caso, si aumentamos el calibre de arriba, también el de abajo, pero situándolo en los niveles que vemos aquí, 40 amperios arriba y 25 amperios de corriente nominal abajo, la selectividad aumenta hasta 0,75 kiloamperios, es decir, a 750 amperios. ¿Qué significa esto? Que si hay una sobrecarga, o en este caso ya no sobrecarga, sino para un aparato de 20 amperios, 750 es un cortocircuito, evidentemente, son casi 4 veces más o menos la corriente nominal de 40, pero no sé ni multiplicar 4, 80, 40 veces la corriente nominal, con lo cual es bastante, ¿vale? Es un cortocircuito bastante grande desde el punto de vista de un 20 amperios, ¿no? Pues hasta cortocircuitos de 750 amperios será más rápido el de abajo, el C40, que el de arriba. Pero para corrientes mayores será más rápido el de abajo, el C40, que el de arriba, ¿vale? Muy bien. Si aumentamos, no obstante, el tamaño del interruptor de arriba, también el de abajo suelen ser mayores, evidentemente, no vamos a engañarnos, por eso también lo aumentamos y tenemos 63 arriba y 32 amperios abajo, tenemos que hay selectividad total. Ante cualquier cortocircuito, hasta el poder máximo de cortocircuito del interruptor de abajo, tenemos que dispara más rápido el interruptor de abajo que el de arriba, ¿vale? Muy bien. Otro ejemplo en que tenemos comparación de qué pasa si asociamos dos interruptores de caja moldeada arriba y uno de carril DIN abajo, si cambiamos el modelo, la tecnología, por tanto, del interruptor que situamos arriba, manteniendo la misma intensidad de nominal, ¿vale? Si arriba colocamos un NSX de 80 amperios y abajo un IC60N de 10 amperios, tenemos en selectividad hasta 1300 amperios, ¿vale? Para cortocircuitos mayores de ese, dispara más rápido el compact de arriba, el NSX, que el de abajo. Y por contra, si cambiamos el interruptor de arriba y mantenemos el de abajo, es decir, arriba colocamos uno de la gama Compact NSX-M, de caja moldeada también, pero más pequeño, de carril DIN,
y más optimizado en cuanto a selectividad, por su rapidez de disparo, tenemos que hay selectividad total. Selectividad hasta el poder de corte máximo, 10 kiloamperios, que es los 10.000 amperios, vaya, que es el poder de corte máximo del interruptor de abajo. Es decir, ante cualquier corriente de cortocircuito que sea capaz de soportar el interruptor de abajo, siempre este será más rápido que el de arriba en SXM, ¿vale? También podemos hablar de selectividad diferencial ante la... Perdónate. En este caso tenemos que la selectividad también se puede considerar importante, en este caso ante defectos de tipo diferencial, en que tenemos dos relés o interruptores diferenciales que se pueden llegar a regular o escoger diferenciales diferentes para conseguir selectividad. Es decir, si arriba en el dispositivo A tenemos un diferencial, en este caso, de 300 miliamperios. Si abajo situamos uno de 150 o 100 miliamperios, ¿vale? Cumpliríamos una primera condición que hace falta para conseguir selectividad, es decir, que la sensibilidad del de arriba sea mayor que 2 veces la sensibilidad del de abajo, ¿vale? Y la segunda condición para conseguir selectividad es que el tiempo de disparo, el retardo del de arriba, sea mayor que el retraso del de arriba, ¿vale? Más el tiempo de disparo del de arriba. Es decir, si el de arriba el A se puede temporizar, se debería temporizar para que su tiempo de disparo sea mayor que el de actuación de abajo, más cualquier tiempo de retardo, de delay del de abajo, ¿vale? ¿Qué más? Estas son dos condiciones para conseguir selectividad diferencial, ¿vale? Aquí no tenemos tablas de selectividad, sino que simplemente siguiendo estas dos reglas siempre entre la relación de dos niveles de protección diferencial ya conseguiremos selectividad, ¿vale? No hace falta tablas en este caso, ¿vale? Tenemos varios ejemplos aquí. Si arriba situamos un equipo de 300 miliamperios y abajo y que está retardado su disparo, temporizado 60 milisegundos, y abajo un 30 miliamperios, ¿vale? Y de tiempo de disparo instantáneo, sin ninguna temporización, conseguiremos selectividad, ¿vale? Más que de sobras. En cuanto a afiliación, voy rápido porque se me ha acabado el tiempo ya. Tenemos que, bueno, es otra propiedad que tienen la coordinación entre dos tipos de interruptores, ¿no? Que consiste en cómo los interruptores automáticos, en este caso de caja moldeada, tienen un poder limitador, ¿vale? Que significa que cuando los atraviesa una corriente de cortocircuito, se reduce la corriente por un efecto interno que tienen, que es que intentan abrir ante ese cortocircuito sus contactos principales sin interrumpir la corriente, y esa pequeña apertura de 1 milímetro o algo así, pues crea un pequeño arco a través del cual sigue circulando la corriente, pero ya reduce la intensidad de la corriente porque es una resistencia, una R que se introduce en el circuito de circulación de la corriente y que rebaja la propia intensidad de dicha corriente, ¿vale? Es decir, se mantiene la tensión pero baja la corriente. En ese caso, ese efecto limitador, que no tendríamos si simplemente pusiéramos un cable eléctrico que no limitara de ninguna forma la corriente, hace que el interruptor que situamos aguas abajo, en un subcuadro o en una derivación de ese mismo cuadro, pueda ser más pequeño en cuanto a aguante al cortocircuito, en cuanto a poder de corte, que el que situaríamos sin que tuviéramos en cuenta, si no tuviéramos en cuenta este efecto, ¿vale? Es lo que se llama aprovechar el poder de limitación. Eso lo resumimos con la palabra filiación entre dos interruptores. En este caso, si vemos un IC40, ¿vale? Que por sí solo, vemos aquí en la línea marcada en amarillo, la ICU que tiene es de 4.500 en norma doméstica, 6 kiloamperios, digamos, en norma industrial, la más habitualmente utilizada, ¿no? Pues si aguas arriba utilizamos un Compact NSXM, como el que vemos en la imagen, de 25 amperios, ¿vale? Este, con su efecto limitador,
que realmente dentro el elemento que hace ese efecto limitador es el corte rotativo, es un contacto rotativo que provoca a través de un doble arco esa pequeña apertura que luego vuelve a cerrar y no interrumpe la corriente, pero ha dado tiempo suficiente como para bajar la intensidad y que abajo solamente se vean muchos menos kiloamperios de los que se verían. Con lo cual aquí podremos llegar a situar estos dos interruptores en un punto de la instalación, el IC40 concretamente, donde en lugar de 6 kiloamperios se tengan 10 kiloamperios teóricos. ¿Vale? En la práctica nunca se van a superar los 6, porque si no, realmente no aguantaría, ¿no? Y no se superan los 6 gracias a ese efecto limitador que tenemos en el aparato de arriba. ¿Vale? Se ayudan uno a otro, por decirlo así. Bueno, este es un poco mismo, el otro ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos la selectividad mejorada por filiación. Es aprovechar los dos fenómenos que en el mismo tipo de equipos de la gama Compact NSX y NSXM permite conseguir una mejor selectividad, ¿vale? Si utilizamos NSXM en lugar de NSX se mejora la selectividad y como ambas gamas NSX y NSXM tienen el corte rotoactivo, este contacto que vemos esquematizado a la derecha, ¿no? Este es el elemento que realmente corta la corriente cuando el aparato dispara, pero que durante el momento del cortocircuito, si no debe abrir del todo, se establecen dos arcos, uno arriba y otro abajo de este rotor, ¿vale? Y estos dos arcos limitan la corriente, ¿no? Es el efecto de corte rotoactivo. Entonces, hay unas tablas que también tenemos en documentación técnica en que tenemos resumidas los dos efectos, ¿no? La mejora de la selectividad gracias a la afiliación y tenemos que tenemos un nivel de selectividad determinado, que es el número de la izquierda siempre en la relación de los dos interruptores, el de arriba y el de abajo. En este ejemplo, pues tenemos en la tabla que estamos viendo aquí en el ejemplo, pues 8 es el límite de selectividad y el valor límite de la afiliación, es decir, cómo se refuerza el poder de corte, la intensidad de cortocircuito que aguanta el de abajo, es de 20 en lugar de 10 kiloamperios, ¿vale? Si relacionamos pues un NSXM y un IC60N. Otro ejemplo es lo que vemos aquí, de 25, 25, etcétera, ¿vale? Lo tenéis aquí. Bueno, para acabar, simplemente repasar el panorama de la gama Compact y Master Pack. Sobre todo nos centramos en Compact, que es la gama que tiene el corte rotoactivo que hemos visto antes, Compact NSX M y Compact NSX de 16 hasta 630 amperios. Y vemos los diferentes poderes de corte que tiene esta gama. Es una gama que aprovecho pues, para recordar los que no conozcáis nuestro catálogo, pero no estéis al día, en que entre 2001 y este año 2021, y este año 2024, hemos renovado totalmente las gamas desde NSXM, NSX y NS, ¿vale? Master Pack MTZ la habíamos renovado en 2016, ¿vale? Y la gama Acti 9, evidentemente, la habíamos renovado en 2012. 2011-2012. En este caso, tenéis aquí un resumen de los poderes de corte que tienen por sí solos los equipos, pero ya os digo, los interruptores de abajo, habitualmente Acti 9 o Compact más pequeños, si aguas arriba podemos Compact NSX o NS, su poder de corte aumenta debido al fenómeno de la afiliación o limitación de la corriente de cortocircuito. Acabar simplemente con el mensaje de que no sé si conocéis nuestro software online de Construction Specification que permite ir definiendo memorias de proyectos, de proyectos eléctricos en este caso, de cuadros eléctricos, en este caso con o sin comunicación, comunicantes o no comunicantes, ¿no? En el que tenemos la posibilidad también de elegir que si queremos que el proyecto se elabore, o sea, un texto pues que diga pues que la memoria de cálculo proviene de programas de cálculo de unifilares, de cálculo eléctrico, ¿no? Pero que tienen en cuenta tanto la selectividad como la filiación, que hemos visto hasta ahora, que filiación ayuda a economizar en el precio total del cuadro eléctrico al permitir colocar aparatos más pequeños abajo de los que tendríamos si no tuviéramos en cuenta el poder limitador de los interruptores de arriba, y la selectividad ayuda en el día a día del usuario final durante todos los años de vida de la instalación en que queremos que no dispare un aparato de arriba de todo si hay un pequeño defecto abajo o un gran defecto abajo. Queremos que solo se vea afectado el de abajo. En
en este software online de Construction Specification que permite crear memorias, digamos, textos para proyectos en que se especifique cómo debe ser cada cuadro eléctrico, cada elemento de protección, etcétera. Uno de las propiedades de los elementos de protección es coordinación de protecciones por selectividad y filiación. Se puede especificar que así se tenga en cuenta en el proyecto, ¿vale? Hasta aquí la parte que os quería presentar yo hoy. De acuerdo, muy bien, muchas gracias, Jauma. Voy a dar paso ya a nuestra compañera de TAP, Irene Sánchez. Pues en primer lugar me presento, me llamo Irene Sánchez, como ha comentado mi compañera, formo parte del Departamento Técnico de Soporte Técnico y Formación de TAP y estoy aquí para explicar cómo trabajamos en Caneco con la selectividad y la coordinación o filiación. Vale, en primer lugar, pues bueno, un poco el guión que vamos a seguir sería definición, métodos de cálculo en CanecoBT, posibles resultados en CanecoBT y al final pues veríamos un poco la selectividad diferencial brevemente. Vale, la definición pues ya la ha comentado nuestro compañero Jauma, pero básicamente lo que queremos es que la protección aguas arriba no salte si hay un defecto aguas abajo, sino que sea la protección del propio circuito. ¿Qué puede suceder? Al final, alguna protección va a saltar, entonces sí va a estar protegida la instalación, pero si no hay selectividad, puede ser que se rompa una cadena de montaje, haya pérdidas en producción, se quede algún elemento crítico fuera de servicio, etcétera. Entonces, pues por eso queremos que haya selectividad. Vale, ¿cómo calcula Caneco la selectividad? Pues la puede calcular por tablas, por curvas o por cálculo. Intenta calcularla por tablas, si no puede por tablas, lo intenta por curvas, si no puede por curvas, lo intenta por cálculo. En cuanto a las tablas, pues el estudio se realiza mediante las tablas de los catálogos de fabricantes y para que se puedan comparar las tablas, pues es necesario que ambas protecciones sean del mismo fabricante y que los catálogos sean del mismo año. Es decir, pues, por ejemplo, si trabajamos solo con Schneider, pues no habría problema en ese sentido, y siempre y cuando los catálogos sean del mismo año. Si no se puede, pues por curvas. Y en este caso, aunque tengamos distintos fabricantes o catálogos de distintos años, pues podríamos hacer la selectividad por curvas, que sería mediante la superposición de las curvas de protección. En caso de que pues, no existan curvas o los catálogos no estén en formato DLEC, que es un formato que permite la información acerca del estudio de la selectividad, tenemos las tablas y las curvas, pues entonces se haría por cálculo. Ahí se estima que la IS de aguas arriba a partir de la IS de aguas abajo debe ser al menos 1,5. Y esto también se aplica a las intensidades de regulación térmica. Vale, aquí pues vemos que cuando un catálogo, este formato EDILEC, por ejemplo, en este caso un catálogo de Schneider 2019, pues aquí nos sale que es EDILEC. Vale, posibles resultados de CanecoBT. CanecoBT tiene un poquito de más matizaciones a la hora de definir la selectividad. Tenemos la opción de que no exista selectividad y de que sí exista. Pero si existe, pues tendríamos la posibilidad de que sea total, parcial, funcional o total plus. Básicamente la funcional es como una especie de un tipo de selectividad parcial y la total plus un tipo de selectividad total. En el caso de selectividad total, pues para todos los efectos, desde cortocircuito franco hasta cortocircuito a final de cable, pues todos los efectos serían selectivos y sabemos que salta la protección aguas abajo en caso de efecto aguas abajo. En el caso de que la selectividad sea parcial, pues sería selectividad total hasta un límite y selectividad nula cuando la intensidad supera ese límite, como ya ha comentado mi compañero. Simplemente que cuando el resultado de selectividad parcial en CanecoBT, este límite va a estar entre el cortocircuito mínimo y el cortocircuito máximo aguas abajo, es decir, a final de cable. Y la selectividad nula, pues cuando no existe selectividad para ningún valor de cortocircuito. Por tanto, no tenemos certeza de si va a saltar primero la protección aguas arriba o la protección aguas abajo. Vale, pues antes de explicar la funcional y la total plus, vamos a ver un ejemplo en Caneco. En este caso, pues yo tengo un resultado de selectividad nula. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos en este circuito un defecto, puede que salte primero esta protección o que salte primero esta y no lo sabemos.
entonces pues tenemos selectividad nula. En este caso tenemos selectividad parcial. ¿Qué sucede? Que tenemos selectividad hasta un valor límite, que es este valor que viene aquí, que sería 0,96 kiloamperios, o lo que es lo mismo, 960 amperios, ¿no? Aquí pues hay una pequeña tolerancia, pero existe este límite de selectividad y tendríamos selectividad parcial. Si nos fijamos, este valor es superior a la IK mínima e inferior a la IK máxima en el extremo del cable. Vale, aquí tenemos selectividad total. En caso de que tengamos selectividad total, lo que sucede es que tenemos certeza de que esta protección va a ser la que salte en caso de defecto. De hecho, aprovecho para mostrar, si hago aquí, me voy a la ficha del circuito y me voy aquí a las curvas de selectividad, vemos que estas curvas no se cortan. Es decir, que siempre la protección del circuito va a actuar en menos tiempo que la protección aguas arriba. Vale, pasamos a ver la selectividad funcional, que en este caso sería selectividad total para todas las IKs hasta final de cable, pero nula en un valor concreto. Las curvas tipo de selectividad funcional serían curvas que se cortan, pero en un punto entre la IK máxima one abajo y la IK máxima one arriba. Entonces, para que lo veamos, yo tengo aquí un dibujo en el que se puede ver, pues, esto sería como el equivalente a la protección que está en el embarrado. Aquí tendríamos un trocito de cable, otro trocito de cable. Al final, esto sería el mismo cable y mi receptor. Pues aquí en el punto que he marcado, todos los cortocircuitos que se produzcan hasta llegar a este punto no son selectivos. Por tanto, si tengo un defecto por aquí, pues no va a ser selectivo. Pero si tengo un defecto por aquí, sí va a ser selectivo. Por lo tanto, esta protección sabemos que va a saltar antes que la protección aguas arriba. Al final, la mayoría de los cortocircuitos se producen a final de cable, entonces, pues en muchos casos, pues podríamos, es un tipo de selectividad parcial al final, pero en muchos casos podríamos darla por buena si al final no existe demasiado riesgo de que exista cortocircuito por esta zona. Vale, y aquí tenemos un ejemplo de selectividad funcional. Y quiero mostraros una cosa muy interesante, aparte de que aquí puedo visualizar las curvas que vemos que se cortan en un punto entre la IK máxima one abajo y la IK máxima one arriba. Si yo me voy a los resultados complementarios, voy a minimizar lo que no nos interesa. Vemos que aparte de cómo se ha calculado la selectividad, que aquí vemos que se ha calculado por curvas, tenemos aquí el resultado. Aquí tenemos un dato que es a partir de 9 metros. ¿Qué significa a partir de 9 metros? Significa que este punto a partir del cual todos los cortocircuitos que se van a producir van a ser selectivos, se encuentran a 9 metros del embarrado. Por último, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la selectividad total plus, que sería selectividad total con filiación o asociación, que como ha comentado bien mi compañero Jaume, pues básicamente se emplea la técnica del poder de limitación de los interruptores automáticos aguas arriba para poder instalar interruptores con poderes de corte un poquito más pequeños de los previstos. Esto sería la IK máxima prevista, pero teniendo en cuenta que la protección no va a dejar pasar más por lo que ha comentado mi compañero, que existe una pequeña separación entre los contactos que forma un arco y hace una resistencia. Pues entonces al final no va a llegar más esto y podemos poner un poder de corte por aquí. Al final, en cuanto a esto, lo más interesante que podemos hablar acerca de cómo lo trata Kaneko es que, por supuesto, puede ser válido a varios niveles de protección, pero una cuestión es que la afiliación necesitamos catálogos del mismo fabricante y mismo año para poder
garantizarla. Entonces, pues no podría calcular, por ejemplo, una filiación. Por ejemplo, si utilizamos un catálogo de 2019 para una protección, un catálogo de 2022 para otra. Vale. Dicho esto, aquí tenemos nuestro caso de selectividad total plus. Aquí tenemos pues selectividad total y aparte de selectividad total tenemos filiación. En caso de que tengamos pues selectividad funcional y filiación, pues no se nos cambia el nombre, sería selectividad funcional, por ejemplo, y lo mismo con total o, perdón, con parcial o nula. Aquí en asociación siempre nos va a aparecer con y entre corchetes el poder de corte equivalente. De hecho, si nos fijamos aquí en los resultados complementarios, vemos que tengo un poder de corte de 16 kiloamperios que equivale con asociación a 25 kiloamperios. Porque al final estos 25 digamos que nunca llegarían, porque de hecho aquí la IK máxima guanja arriba, es decir, en el embarrado, sería 18,9, que está por encima de este valor. En principio esta protección no nos serviría, pero ¿qué es lo que pasa? Que por la coordinación con la protección existente a guanja arriba, esos 18,9 que nos llegarían a nivel teórico no nos van a llegar nunca en la práctica. Por eso tenemos esta equivalencia. Vamos a aprovechar para ver una cuestión muy curiosa. Ya hemos visto cómo Kaneko define nuestros resultados de selectividad, pero ¿cómo podemos buscar el resultado de selectividad que más nos interese por Kaneko? Pues nos vamos aquí, en la elección de la protección, nos vamos a la elección y tenemos un botón que llamamos el botón mágico, porque nos soluciona la vida. Pulsamos mostrar la selectividad. ¿Y qué pasa? Que yo puedo, antes de elegir la protección, anticipar qué resultado voy a obtener. Por ejemplo, yo sé que si hubiera elegido esta protección tendría selectividad parcial. Y que si hubiera elegido, por ejemplo, esta tendría selectividad, si hubiera elegido esta tendría selectividad nula, por ejemplo. Entonces, de este modo, yo puedo buscar la protección que más me interese por la selectividad que nos va a aportar. Y también podemos ver aquí que el poder de corte, cuando tengo una selectividad total plus, me va a aparecer el poder de corte equivalente entre corchetes. Si hubiera afiliación y no hubiera selectividad total, me aparecería entre paréntesis. Igual podemos ver que en todos los circuitos que hemos visto hasta ahora, pues por ejemplo en este mismo, pues aquí viene si hay o no filiación, en donde viene asociación, pues aquí viene sin, por ejemplo. Entonces yo sé que aparte de que aquí tengo selectividad funcional, no habría filiación. Vale, pues entonces ya hemos visto la selectividad por IK. Y ahora voy a mostrar cómo trabajamos con la selectividad diferencial en Kaneko-BT. La única cuestión acerca de esto, pues también la selectividad diferencial, básicamente lo que se plantea es que la protección diferencial aguas abajo corte el efecto de contacto indirecto antes de que la corte la protección aguas arriba, pero sí es verdad que las condiciones de selectividad diferencial que tenemos serían un poquito más estrictas, es decir, tendríamos que la intensidad de sensibilidad aguas arriba debe ser al menos 3 veces la intensidad de sensibilidad aguas abajo. En vez de 2, pues ponemos 3 para cubrirnos un poco más en salud. Y además se define que el retardo aguas arriba menos el retardo aguas abajo debe dar al menos 40 milisegundos. Aquí tenemos los resultados de selectividad que podemos obtener según el cumplimiento de estas condiciones. Si ambas se cumplen, tenemos selectividad total. Si se cumple una de ellas, tenemos selectividad parcial. Y si no se cumple ninguna, tenemos selectividad nula. Si nos fijamos en nuestro ejemplo, en un ejemplo que tengo aquí, pues aquí ¿qué tenemos? Yo tengo un diferencial de 30 miliamperios
y un retardo de 0 milisegundos. Por tanto, yo aquí tendría selectividad nula. Y vemos aquí selectividad diferencial nula. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos un diferencial de 300 miliamperios y un retardo de 0 milisegundos. Vemos que aquí tengo 30 miliamperios y aquí 0 milisegundos. 30 por 390, pues este criterio sí se cumple. Pero 0 menos 0, 0, la segunda condición no se cumple. Por tanto, tendría selectividad diferencial parcial. Y en este caso tengo 300 miliamperios aguas arriba y 40 milisegundos de retardo, mientras que aguas abajo tengo 30 miliamperios y 0 milisegundos. Por tanto, aquí tengo 30 por 390, 300 mayor que 90 y 40 menos 0, 40. Por tanto, esta condición también se cumple y tengo selectividad diferencial total. Vale, perfecto. Pues entonces ya con esto lo que me gustaría sería agradecer y si existe cualquier consulta, pues a nivel comercial, pues estaría mi compañero Jesús y a nivel de soporte técnico, pues estaríamos nuestro departamento de soporte técnico entre las que estoy yo. Muchas gracias.